Amén, aleluya, gloria sea al Señor. Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde maravillosa que el Señor nos está dando. Hoy estamos a 17 de marzo del año 2020. Les quiero relatar una nueva visión, la cual el Señor le dio a una de mis hijas a la edad de 7 años y hace unos años atrás. Fue en fecha del 10 de enero del año 2001, día miércoles, el 10 de enero del año 2001. Quiero relatarles este sueño que el Señor le dio a mi niña, estando ella en el Espíritu Santo de Dios. Amén. En esta tarde les voy a relatar lo que el Señor le mostró a ella. Y ella, estando dormida, se levantó, se sentó en su cama y me empezó a contar este sueño, pero ella estaba dormida, ella estaba totalmente dormida, no estaba despierta. Entonces el sueño que ella me empezó a contar fue así. Ella se sentó en su cama y me dijo este sueño. Me empezó a relatar así. Y les quiero contar en esta tarde. Dice: el Señor le ha permitido a mi hija Jocelyn Yesenia Canaz Álvarez, a la edad de 7 años, no sabiendo leer ni escribir. Dios le permitió andar con él en el Espíritu. Eran las 5 de la mañana cuando mi hija se sentó en la cama y me empezó a contar un sueño que está teniendo. Está totalmente dormida, pero con sus ojos abiertos, y me dijo: mamá, yo estoy viendo estas cosas, estoy como soñando, y el Señor me ha dicho: dile a tu madre que ponga mucha atención, porque es un testimonio que ella tiene que dar a mi pueblo. Y me empezó y me dijo: mamá, fíjate que yo soñé que el nene y yo andábamos allá afuera en la banqueta, jugando. Todo allí se llenó de una neblina muy espesa. Entonces vi descender 3 sillas del cielo y venían hacia abajo, y las 3 sillas traían una corona encima de cada silla, y las 3 coronas daban vuelta alrededor de ellas, y en ellas habían 3 seres, pero en una de ellas un ser sentado en una silla. Pero en las otras 2, los otros 2 seres estaban tras las sillas. Entonces vi que el ser que estaba sentado en la silla de en medio era un ser hermoso, y sus ojos eran zarcos, y su pelo era rubio, y su piel como la de un bebé. Pero las 3 sillas, las 3 coronas y los 3 seres eran gigantes. Y el ser que yo te digo, que estaba en la silla de en medio, él era hermoso, pero a los otros 2 seres no les pude ver su rostro. Entonces vi que las 3 sillas no asentaban al suelo, sino que se estaban en el aire. Y vi que las 3 coronas las rodeaba un fuego. Y vi también que tenían muchas piedras preciosas de varios colores. Entonces me di cuenta que el que estaba sentado en la silla de en medio me observaba. Entonces yo me avergoncé, y entonces él se paró de la silla, siempre en el aire, y me dio miedo. Entonces él me dijo así: yo he visto que tú me has estado mirando a mí y a las cosas que hay conmigo, y a los seres que me acompañan, y he visto que también te has asariado, y que también tienes temor de mí. Yo te conozco y sé quién eres. También sé quiénes son tus padres y cómo se llaman, y también conozco a tus hermanos, y sé quién es tu madre, y por eso vengo a ti. Entonces yo le dije: ¿por qué vienes a mí? Y él me respondió y me dijo así: yo he visto a tu madre llorar por mí, y he visto cómo ella te habla de mí. Por eso vengo hoy a ti, porque quiero que vengas tú conmigo, y tu hermanito también. Y te mostraré algo que quiero que veas y le cuentes a tu madre. Entonces yo llamé al nene, y el nene me hizo caso y me dio la mano,
y le dije, nene, vení, vamos con el Señor. Y el Señor se sentó al nene en una de sus manos y en la otra mano me sentó a mí. Y éramos tan pequeñitos en sus manos, tan pequeñitos como gusanitos. Entonces nos sentó a uno en cada una de las sillas. Y ya no éramos pequeñitos, sino que del mismo tamaño. Y él también ya no era gigante. Entonces las coronas empezaron a dar vueltas encima de nuestras cabezas. Entonces empezamos a subir hacia arriba y nos elevamos un poquito. Cuando yo sentí, ya estábamos en el cielo. Entonces nos bajaron de las sillas y caminamos entre las nubes. Pero allí era todo tan lindo y yo me maravillaba de las cosas que estaba viendo. Entonces el Señor me dijo, pequeña, ¿te gusta este lugar? Y yo le dije que sí. Entonces Él me dijo, si te dijera que te quedaras aquí, ¿qué harías? Entonces yo le contesté y le dije, yo me quedaría. Entonces Él me dijo, ¿por qué te quedarías si allá en la tierra están tus padres y tus hermanos? ¿Es que acaso no te harían falta? Y yo le dije, bien, pero mi amor es muy grande por ti, Señor. Yo quiero que a mi mamá y a mi papá yo quiero a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos, pero yo sé que si yo me quedo aquí, tú le dirás a mi mamá y ella se alegraría. Y si el nene se queda aquí, él es pequeño y no entiende mucho porque es más pequeño que yo. Entonces él me dijo, ¿tanto me amas tú a mí para decirme estas cosas? Y yo le dije que sí. Entonces él me dijo, ven, le daré algo de comer y luego te mostraré algo que quiero que veas y le cuentes a mi hija. Entonces me tomó a mí y al nene de la mano y nos llevó a una gran mesa. En esa mesa estaba llena de ricos manjares y muchas frutas. Entonces él nos dijo, ¿quieren comer? Coman de todo lo que les plazca comer hasta llenarse. Entonces comimos muchos manjares y luego nos dijo, no van a comer fruta, y nos dijo, a ti pequeñito te gusta la sandía, come, y a ti pequeñita te gustan las uvas, come, porque así como te conozco, también conozco tus gustos y el de todo aquel. Y el nene comió sandía, la rodaja era bien grande y la uva que yo me comí era como del tamaño de una piña. Y era bien dulce, pero no empalagaba, pero sí saciaba. Entonces nos llenamos. Entonces él me dijo, ¿quieres más? Entonces los dos le dijimos que ya no. Entonces él dio una palmada y vino un hombre y tomó al nene de la mano y el Señor le dijo, toma al niño y llévalo por ahí. Y el hombre se llevó al nene y el hombre vestía ropas blancas y resplandecientes. Entonces el Señor me dijo, ven, quiero hablar contigo y quiero mostrarte las cosas que quiero que veas y le cuentes a tu madre lo que has visto y lo que vas a ver y a oír. Entonces me llevó a un jardín hermoso con muchas clases de flores y con aromas diferentes. Y entonces yo corrí y me metí en el jardín y empecé a cortar flores. Y corté un gran ramillete y una flor de cada una, de cada clase. Y yo pensé en mi mente, si mi mamá viera estas flores, las desearía tener en la casa. Y si yo le podría llevar, le llevaría. Entonces el Señor me dijo, acuérdate que yo también conozco tus pensamientos. Entonces yo me asusté y solté las flores y se me cayeron. Pero cuando cayeron se volvieron a pegar. Pero en ese mismo lugar, se volvieron a pegar en ese mismo lugar. No hay tierra, solo hay llanuras y las calles todas son de piedras muy preciosas. Entonces el Señor me dijo, ven pequeña,
¿tú quieres a tu madre aquí conmigo? Y yo le dije que sí. Entonces él me dijo, ven, te mostraré la casa que yo tengo preparada para ella, para ti y tus hermanos. Mas te digo que tú y tu hermano vendrán antes que ella, porque es necesario que así sea, porque necesito que ella hable mi palabra. Yo he visto su llanto y su aflicción. He visto cómo ella me ha querido servir. Por eso yo haré grandes cosas en ella y le mostraré cosas que nadie ha visto jamás. Entonces yo empecé a llorar y él me dijo, ¿por qué lloras? Y yo corrí hacia él y le abracé y le dije, yo lloro de agradecimiento por todas las cosas que tú haces por nosotros y te estoy muy agradecida por tu grande amor. Entonces él me dijo, acércate a la casa que tengo preparada para ti y tus hermanos y tu madre, pero no entres en ella, solo vela de afuera, porque si entras en ella ya no podrás salir y ya no regresarás a tu casa, y es necesario que regreses. Y vi la casa y todo alrededor tenía flores y en las puertas y las ventanas eran de oro y la casa era hecha solo de piedras preciosas. Y luego me dijo, ven, y yo fui. Entonces pasamos por el mismo jardín. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿qué es este jardín? Y él me contestó y me dijo, este jardín que tú ves es el jardín del Edén. Entonces me llevó a un río cristalino y yo corrí al río y me metí en él y me mojé los pies y me mojé la cabeza y el pelo. Y entonces yo tomé de esa agua porque tenía sed, pero no era sed de sed, sino que tenía necesidad de hacerlo. Entonces él me llamó y me dijo, ven acá. Entonces yo le dije al Señor, ese río en el que yo me metí, ¿qué río era? Entonces a él le dio risa y me dijo, ese río que tú ves ahí, ese es el río del Jordán. Entonces vi que tras de él salía un arroyo de agua muy cristalina y fui y tomé de esa agua. Y el agua era dulce, pero no daba sed, ni tampoco se sentía fea. Entonces yo le dije, ¿ese arroyo qué es? Y él me dijo, ese arroyo que tú ves ahí, ese arroyo soy yo. El que tiene sed viene a mí y nunca más volverá a tener sed, por lo cual tú te has saciado y ahora me has conocido. Entonces me llevó a otro lugar y vi árboles pequeños y en medio de todos esos árboles había un árbol gigante y en él había fruto de toda clase, pero no era como el de aquí, sino que era diferente. En medio del árbol había un fruto cristalino. Entonces yo me maravillé de lo que estaba viendo. Entonces le pregunté, Señor, ¿qué son esos árboles pequeños? Y él me dijo, tú sí que eres curiosa. Cada cosa que ves quieres saber qué es. Entonces yo le dije, si quieres me respondes, si no, no lo hagas. Entonces él me dijo, sí te contestaré, porque me gusta que me preguntes, no que te quedes callada. Entonces él me dijo, esos árboles pequeños que tú ves ahí, rodeando el árbol grande, ese es cada nación y cada pueblo. Es todo mi pueblo. El árbol grande que tú ves, ese árbol es el árbol de la vida. Y el fruto que tú ves diferente en el árbol, esos son los dones que yo doy a mis hijos. Son dones y ministerios y toda cosa que yo doy son bendiciones, y el fruto que tú ves cristalino en medio del árbol, ese es el fruto de la vida, porque todo aquel que entra en este lugar, yo le daré a comer de él, y él entonces vivirá eternamente y para siempre. Entonces me dijo otra vez, ven, que quiero mostrarte algo más. Y me tomó y me llevó a una nube y nos subimos en ella y la nube se empezó a elevar y llegamos al espacio. Luego me dijo, dile a tu madre que hable a mi pueblo y que diga así, el que tenga oído, oiga palabra de Jehová.
y me dijo, mira hacia abajo. Y yo miré toda la tierra y cada país que en él que está en la tierra habita, entonces que está en la tierra habitando. Entonces él me dijo, mira, y miré, y he aquí vi que el Señor se paró enfrente de mí y me dijo, mira, así haré con todo aquel país que se dice ser grande y poderoso, y en mi mano no es nada más que vanidad. Y me dijo, mira lo que haré. Y vi que extendió su mano, y vi que de su mano salía una bola de fuego, y vi que aquel país se atemorizaba, y había llanto, dolor, gritos, y se dolía, y vi 3 grandes explosiones. Pero la primera que vi eran 2 grandes edificios que caían, uno tras el otro, y me dijo, mira, así haré con este país que se dice ser fuerte y poderoso, y que no hay nadie quien lo toque. Mas yo te digo que todo aquel país y todo aquel país poderoso está en mis manos. Entonces me dijo, ve hacia abajo. Y yo miré, entonces vi que mucha gente moría de hambre, otros en guerra, y vi escaseces grandes de trabajo, y vi la gente se atemorizaba y se atormentaba. Y luego vi guerras en muchos lugares, y temblores y terremotos por donde quiera. Y me dijo el Señor, y eso no es todo. Esto solo es el inicio, porque eso no me satisface, porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Entonces vi que mandó un temblor en todo el mundo, y vi que no quedaba ningún lugar parado en toda la tierra. Y después de esto vi que mandó caer un granizo tan grande en la tierra como del tamaño de una pelota, y vi que la gente maldecía el nombre de Dios. Entonces el Señor me dijo, y eso aún no me satisface. Entonces su rostro, que era tan hermoso, se puso de color rojo, y sus ojos como llamas de fuego. Entonces vi en el cielo que el sol se oscureció y la luna vertía sangre. Y vi en el cielo truenos y relámpagos, cual nunca lo han habido. Y el cielo se tornó de varios colores oscuros. Entonces vi un ser sentado en un caballo, y el que lo montaba era hermoso, y el caballo que montaba era de un color blanco cristal. Y el que lo montaba tenía un cinto en su cuerpo que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi también una mujer de aspecto horrible, sentada en el abismo, y se reía y también lloraba. Y ella tenía alrededor de todo su cuerpo que decía, Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que esa mujer se empezó a despedazar poco a poco, y lloraba y reía al mismo tiempo, y decía, ten misericordia de mí. Pero el Señor le dijo, al infierno irás tú y todo tu poder, y no quedará nada de ti en pie, porque no hay arrepentimiento en ti. Entonces vi que el Señor abrió su boca y vomitó, pero no vomitó comida, sino que vomitó miles y miles de personas que salían de su boca. Entonces dijo, este es el fin. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién es, quién fue y quién ha de venir? Todo aquel que tenga oído, oiga palabra de Jehová. Entonces se me acercó y me dijo, dile a tu madre que no cae, porque ay de ella si cae. Entonces me tomó de la mano y me llevó de nuevo a su mismo lugar. Y llamó de luego al varón que se había llevado al nene y nos dijo, ya es hora que regresen. Entonces nos sentó en las sillas, y las coronas empezaron a dar vueltas encima de nuestras cabezas, y cuando yo vi, ya estábamos aquí. Otra vez entonces yo me quedé viendo a las 3 sillas, y no sentaban al suelo. Entonces vi a los otros 2 que estaban con él, y los 3 eran iguales, como que eran trillizos.
Entonces me miró y me dijo, ¿qué les ves a las coronas? Entonces yo le dije, yo quisiera saber el nombre de cada piedrecita que tienen las coronas alrededor. Entonces él me dijo, pues bien, te diré el nombre de cada una. Pon mucha atención. Una de ellas es jaspe, otra es zafiro, otra es ágata, otra es esmeralda, otra es ónice, otra es cornalina, otra es crisolito, otra es berilo, otra es topacio, otra es crisopraso, otra es jacinto y la última es amatista. Y él me dijo, ¿qué otra cosa quieres saber? Pregúntame. Entonces yo le dije, ¿por qué tus sillas no asientan al suelo? Y los dos que andan contigo tampoco asientan sus pies al suelo, y tú también. Yo quisiera saber por qué. Entonces su rostro se encendió y sus ojos se ardieron como llama de fuego. Y me contestó enojado y me dijo, mis pies jamás pisarán esta tierra de abominación y de pecado, nunca jamás. Entonces yo lloré porque me asusté, y los dos que estaban con él le dijeron, Padre, la has asustado, háblale. Entonces el Señor me dijo, pequeñita, perdóname si te asusté, no estoy enojado contigo, sino con toda esta tierra de pecado y de maldad. No te asustes, si yo a ti te amo. Si no fuera así, no hubiera venido por ti. Pregúntame si quieres saber otra cosa. Entonces yo le pregunté y le dije que quería saber quiénes eran ellos y por qué se parecían. Y él me respondió y me dijo, te responderé. Y me dijo, el que tú ves a mi derecha es mi Hijo amado, y el que tú ves a mi izquierda es el Espíritu Santo, y yo soy el Padre. Entonces me dijo, te digo que no pasará este año sin que muchas de estas cosas acontezcan, mas pasará otro tiempo más para que todo lo que vistes pase. Esto solo es el principio de dolor para mi pueblo. Y después de todo esto vendrá el fin. Mas te digo que tú no verás esto, porque yo pronto vengo por ti y tu hermanito, porque es necesario que tu madre predique mi palabra. Y se fue. Y ahí terminó el sueño de mi niña. De momentito me terminó de contar mi niña toda aquella visión del sueño y se acostó, y yo le quise hablar para despertarla. Estaba bien dormida. Y voy a seguir relatando aquí lo que siguió más adelante cuando ella terminó el sueño, lo que el Señor le revelaba a ella. Yo me iba a acostar cuando se despertó el nene y me dijo muy contento, mamá, yo vi al Señor, y me empezó a contar y me dijo, fíjate que el Señor vino por la Jocelyn, pero como yo estaba con ella, me llevó a mí también. Pero cuando llegamos al cielo, el Señor llamó a un hombre y le dijo, llévalo por ahí. Entonces el Señor y la nena se fueron, pero yo me quedé. Pero a mí no me dio miedo, porque sabía que la nena estaba con el Señor. Y fíjate que el que me llevó a mí, me llevó a una llanura bien bonita y me dijo, ven niño, anda. Y cuando yo vi, aparecieron muchos niños y niñas, unos como de mi edad, otros como de la edad de la nena, y otros más grandes que nosotros. Entonces unas niñas me llamaron y los niños también, y jugamos, pero no como jugamos aquí, sino que diferente. Después que jugamos un rato, fuimos a una como iglesia y entramos y cantamos coros como los de aquí, y otro que yo no conozco. Pero fíjate que yo ahí sí lo sabía, porque yo los cantaba todos. Y vos sabés, mamá, que yo no sé muchos coros. Entonces ahí entró el hombre que me había llevado al jardín, y entonces él empezó a sonreírse y a cantar también. Entonces yo me acerqué a él y le pregunté por qué se reía, y él me dijo, porque me gusta cómo tú me ves. Entonces yo le pregunté
que quién era él y cómo se llamaba, y él me dijo quién era él y cómo se llamaba, y él me dijo que él era el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces yo le pregunté, el que se llevó a mi hermanita, ¿quién es? Entonces él me dijo, él es mi padre. Entonces yo le dije, pero si dicen que a Dios nadie le puede ver. Entonces él me respondió y me dijo, es que tu hermanita no anda en el cuerpo, sino que en el espíritu, porque ella en este momento está llena del Espíritu de Dios, porque a la verdad nadie puede ver a Dios, sino es su voluntad. Pero a mi Padre le ha placido traerles y así mostrarles a través del Espíritu cosas a tu hermana para que ella las cuente a tu madre. Pero antes de esto que te estoy contando, el Señor nos llevó a una gran mesa y ahí habían ricos manjares y muchas frutas. Y entonces Él nos dijo que si queríamos comer, y le dijimos que sí. Entonces yo agarré un pedazo de sandía y la nena una uva, pero una uva era bien grande y la rodaja de la sandía también. Después, cuando comimos, fue cuando el Señor le dijo a Jesús que me llevara por ahí. Cuando regresó la nena con Dios, la nena me llamó, pero yo no quería venirme porque ese lugar es bien hermoso, y la nena me tomó de la mano y nos venimos. Me terminó de contar y se acostó. Lo quise despertar, pero estaba muy dormido y le dejé que durmiera. Cuando yo iba a acostarme, la nena se despertó y se sentó nuevamente y me dijo, mamá, fíjate que yo soñé que el Señor Jesús había venido por nosotros, porque el nene y yo, y fíjate que yo vi a Dios y vi a Jesús y conocí al Espíritu Santo, pero fíjate que Dios me mostró muchas cosas, pero no me acuerdo qué. Solo lo que te puedo decir es que Cristian ya no se quería regresar, pero lo agarré de la mano y lo traje. Pero yo también no me quería venir, pero Dios me dijo que tenía que regresar, por eso me vine. Ay, mamá, quisiera regresarme porque ahora ya te conté lo que te tenía que contar. Y me dijo, mamá, tengo sueño, mejor me voy a dormir porque tengo sueño. Cuando ellos se despertaron, yo les pregunté si habían soñado algo y ellos me respondieron no se acordaban del sueño. Y aquí lo que el Señor le mostraba a mi hija en este sueño era lo que iba a pasar el 11 de septiembre. Las caídas de los edificios que ella miraba eran lo del 11 de septiembre que pasó en el año 2001. Y esto es lo que el Señor me recordaba esta misma fecha, el 11 de septiembre. Me recordó el Señor este sueño que el Señor le había dado a mi hija, y esto fue lo que el Señor me dio esta mañana. En la fecha 10 de enero del año 2001, día miércoles, el 10 de enero del año 2001 fue que el Señor le mostró a mi hija lo de las Torres Gemelas en esa visión. Y el 11 de septiembre el Señor me da este sueño. Y yo escribí así: hoy estamos a 11 de septiembre del año 2001. Me desperté esta mañana teniendo un sueño, eran las 6 menos 10 de la mañana. Yo soñaba que estaba en una iglesia grande y ahí había una multitud de personas. Veía que todas estaban sentadas y yo estaba hasta atrás parada. En el altar estaba hasta atrás parada. En el altar o en el púlpito estaba una mujer vestida de corte, como viste la gente natural, amén. Predicaba la palabra de Dios. Veía que todos los que estaban sentados no prestaban atención a la palabra. Yo, sin conocer a nadie, ahí me pregunté, ¿por qué nadie pone atención? Entonces la mujer que predicaba me señaló con el dedo y me dijo: tú, sierva del Dios Altísimo, el Señor te
te habla que no pasará este año sin que algo acontezca. Escucha pues, porque así dice el Señor, y pon mucha atención. Hoy, 11 de septiembre, entrará el terror en los Estados Unidos. 2 grandes torres caerán. Y dice el Señor que será hoy mismo, en este mismo año, a las 8:15 estarás sabiendo de esto, porque antes de esta hora pasará. Vi el reloj que yo cargaba y vi que era el 11 de septiembre en mi sueño. Entonces la mujer dijo: en este mismo instante está entrando el terror, porque está empezando a entrar. Me desperté un poco confundida, pero segura que ese día iba a pasar, ya que el 10 de enero de ese mismo año el Señor me había hablado a través de mi niña que tenía 7 años de edad. Me levanté y fui a dejar a mi niña a la escuela. Luego a las 8 de la mañana me recordé del sueño que había tenido. Encendí la radio en una emisora que yo nunca había escuchado. Era una radio cristiana. Empezaron a cantar cantos cristianos. Luego estaba conmigo mis hijos y yo les dije que esa mañana yo había tenido un sueño. Se los conté y les dije: cabal, hoy es 11 de septiembre. Les terminé de contar el sueño cuando pararon la música en la radio y dijeron que tenían un boletín de emergencia. Dijeron que los Estados Unidos se estaba vistiendo de luto, ya que el terrorismo aparentemente había entrado a los Estados Unidos y que habían caído las Torres Gemelas. Y dijeron: hoy a las 8:15, a las 8:15 estamos pasando esta noticia, que fue algo muy espantoso. Les mantendremos informados conforme sepamos más. Amén. Y esto fue lo que el Señor le había mostrado a mi niña el 10 de enero del año 2001. Y ese mismo año, el 11 de septiembre, ocurrió lo de las caídas de las torres. Y esos son testimonios los cuales el Señor me está dando para darlos al pueblo, para que conozcamos que cada nación, cada pueblo, cada lengua está en las manos del Señor, y que nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor día con día, y que pase lo que